La parábola del trigo y la cizaña. Déjame contarte esta historia curiosa. Había una vez un hombre, un buen hombre, que tenía un campo grande y hermoso. Vamos a llamarlo Don Mateo, porque es más fácil así. Este Don Mateo era trabajador, muy dedicado, de esos que siempre andan pensando en cómo mejorar su tierra y sacar lo mejor de ella. Una mañana, al salir el sol, se puso su sombrero, agarró una bolsa llena de semillas y fue al campo con sus trabajadores. Muchachos, este año quiero que esta tierra dé la mejor cosecha que hemos visto. Estas semillas son las mejores. Vamos a sembrar trigo del bueno, ese que alimenta a las familias y nos da vida, dijo con entusiasmo mientras repartía las bolsas de semillas. Entendido, patrón. Vamos a dejar este campo impecable, respondió uno de los trabajadores, que ya estaba echando las primeras semillas. Se pasaron todo el día trabajando bajo el sol, con el sudor cayéndoles por la frente, pero con el corazón lleno de esperanza. Don Mateo estaba seguro de que esta sería una gran cosecha. Cuando terminaron, todos regresaron a sus casas, cansados pero satisfechos. Esa noche, mientras todo el mundo dormía, pasó algo que nadie esperaba. Entre las sombras apareció un hombre misterioso, alguien con malas intenciones. Este tipo, al que llamaremos el envidioso, llevaba en sus manos una bolsa con semillas de cizaña. Ahora, déjame explicarte. La cizaña es una planta traicionera. Cuando empieza a crecer, se ve igual que el trigo, pero no sirve para nada. Es como una burla de la naturaleza. Y peor aún, si crece junto al trigo, lo daña. El envidioso caminó sigilosamente por el campo, lanzando las semillas de cizaña entre el trigo. Su cara tenía una sonrisa maliciosa, como si estuviera disfrutando de su maldad. ¡Ja! Quiero ver cómo se las arregla Don Mateo con esto. Vamos a ver si su cosecha sigue siendo tan perfecta, murmuró para sí mismo antes de desaparecer en la oscuridad. Pasaron los días y las semanas. Las semillas empezaron a germinar y el campo se llenó de un verde precioso. Al principio, todo parecía normal. Don Mateo, con las manos en la cintura, miraba su campo con orgullo. Miren eso, muchachos. ¿No es hermoso? Esto va a ser una cosecha que no se olvidará. Pero luego, uno de los trabajadores, un joven curioso al que llamaban Pedro, notó algo raro. Mientras revisaba las plantas, vio que algunas no parecían trigo. Frunció el ceño. Arrancó una de esas plantas sospechosas y fue corriendo a buscar a Don Mateo. «Patrón, hay algo raro en el campo. Mire esto», dijo mostrando la planta. Don Mateo tomó la planta, la examinó y su cara cambió de inmediato. «Esto es cizaña», dijo, apretando los dientes. Los demás trabajadores se acercaron, sorprendidos. «¿Cizaña? ¿Pero cómo llegó eso aquí?» «Nosotros sembramos trigo bueno», dijo uno de ellos. Don Mateo suspiró, como quien ya sabe la respuesta. Esto lo hizo un enemigo. Alguien vino en la noche y sembró estas semillas para arruinar nuestra cosecha. Los trabajadores, indignados, se ofrecieron a resolver el problema de inmediato. «Díganos, patrón. Vamos al campo ahora mismo y arrancamos toda esa cizaña. No vamos a dejar que arruine el trigo», dijo Pedro, golpeando su mano con el puño. Pero Don Mateo, que era un hombre sabio, levantó la mano para detenerlos. «No, muchachos, no lo hagan. Escúchenme bien. Si intentan arrancar la cizaña ahora, van a terminar dañando el trigo. Las raíces de ambas plantas están entrelazadas. Si arrancan una, van a llevarse la otra también». Pedro, que siempre tenía preguntas, frunció el ceño. «¿Y entonces qué hacemos, patrón? ¿La dejamos ahí creciendo junto al trigo?» Don Mateo asintió. «Así es. Dejen que crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha vamos a resolver esto. Llamaré a los segadores y les diré qué hacer. Ellos recogerán primero la cizaña, la atarán en manojos y la quemarán. Después, recogerán el trigo, y ese será guardado en mi granero. Confíen en mí, muchachos. Todo se resolverá en su momento». Aunque los trabajadores estaban un poco inquietos, confiaban en Don Mateo, así que hicieron lo que les pidió. Mientras tanto, el trigo y la cizaña siguieron creciendo juntos en el campo. Al principio, era difícil distinguirlos, pero con el tiempo, las diferencias se hicieron evidentes. El trigo tenía espigas doradas que brillaban al sol, mientras que la cizaña seguía siendo una planta vacía y sin valor. Finalmente llegó el tiempo de la cosecha. Don Mateo contrató a los mejores segadores de la región. Con sus herramientas listas, entraron al campo y comenzaron a separar las plantas. Era un trabajo meticuloso, pero lo hicieron con cuidado. La cizaña fue recogida primero y atada en manojos. «¿Qué hacemos con esto, patrón?», preguntó uno de los segadores.
Quemen todo. La cizaña no sirve para nada más que para el fuego, respondió don Mateo. Luego, el trigo fue recogido y guardado en el granero, donde estaría seguro y listo para alimentar a muchas familias. Mira, esta historia no es solo sobre plantas y campos, es sobre la vida misma. En este mundo el bien y el mal muchas veces crecen juntos. A veces es difícil distinguir quién está haciendo lo correcto y quién no, porque las apariencias engañan. Pero como en el campo de don Mateo, llegará un momento en que todo quedará claro. El bien será recompensado y el mal enfrentará las consecuencias de sus actos. La lección aquí es tener paciencia y confiar en que todo se resolverá en el momento adecuado. No es nuestra tarea arrancar la cizaña. Eso lo hará alguien más sabio y justo. Mientras tanto, lo que nos toca es ser como el trigo, crecer fuertes, dar fruto y no dejar que las malas influencias nos afecten. ¿Qué piensas de esta historia tan hermosa? La viuda y el profeta. Esto pasó hace un montón de años, en un pueblito llamado Sarepta. Era de esos lugares donde la vida era una miseria. Todo estaba seco, las plantas ya ni se molestaban en crecer, y la gente vivía al día, con lo poco que tenía. Entre esa gente estaba una viuda y su hijo. La señora era una guerrera, de esas que se rompen el lomo por su familia, pero la verdad, la vida la tenía contra las cuerdas. Su esposo había muerto hacía tiempo, y la sequía no dejaba mucho espacio para la esperanza. Una mañana, mientras el sol calentaba todo, como si quisiera derretirlo, la viuda salió al campo. Iba a recoger unas ramas para cocinar lo último de harina y aceite que le quedaba. Mientras caminaba, iba pensando en voz baja, como hablándole a Dios, pero más como reclamándole: Señor, ya no sé qué hacer. Voy a hacer este pan, y después, que sea lo que tú quieras. En eso, un hombre apareció en el camino. Era un tipo sencillo, con un manto viejo y un bastón que parecía más usado que los zapatos de la viuda. El hombre se le acercó despacio, con una calma que parecía no encajar con la situación del mundo. Buenas, señora. ¿Me puede dar un vaso de agua?, dijo, con una voz tranquila, pero firme, como si estuviera acostumbrado a que le hicieran caso. La viuda lo miró con una mezcla de sorpresa y duda. El agua en esos días era más rara que un día nublado en el desierto, pero algo en él la hizo sentir que debía ayudar. Sin decir nada, dejó las ramas en el suelo y empezó a caminar hacia su casa para traerle agua. Oiga, le dijo el hombre antes de que ella se alejara mucho. Y ya que va, ¿me puede traer también un pedazo de pan? La viuda se detuvo en seco, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Giró lentamente y lo miró directo a los ojos. Mire, señor, se lo juro por Dios, que no tengo nada de pan. Solo me queda un poquito de harina y unas gotas de aceite, lo justo para hacer algo para mi hijo y para mí. Después de eso, no sé qué va a pasar. El hombre no se inmutó. Es más, parecía que ya sabía lo que ella iba a decir. No tengas miedo. Haz lo que has dicho. Pero primero prepara un pan para mí. Luego haces algo para ti y para tu hijo. Porque así dice Jehová, el Dios de Israel: la harina en tu jarro no se acabará, y el aceite en tu vasija no se agotará, hasta que llueva de nuevo sobre la tierra. La viuda se quedó helada. ¿Qué acababa de decir ese hombre? ¿Dar lo último que tenía a un extraño? En su cabeza todo gritaba «no», pero en el fondo había algo que la empujaba a creer. «Espere aquí», le dijo al fin, como si sus palabras fueran un suspiro. Al llegar a su casa, su hijo estaba sentado en el rincón, jugando con un palo. Cuando la vio acercarse al jarro de harina, frunció el ceño. «¿Qué haces, mamá? ¿Vas a cocinar?» «Sí, hijo. Voy a hacer un pan». «Por fin», respondió el niño con una sonrisa. Pero su alegría no duró mucho. Al ver que su mamá tomaba lo último que tenían, su expresión cambió. «Mamá, ¿y si se acaba?» La mujer lo miró y por un segundo quiso llorar, pero no lo hizo. Se acercó, lo abrazó fuerte y le dijo: «Confía en mí, hijo, y confía en Dios». El niño no entendió mucho, pero se quedó en silencio mientras ella mezclaba la harina y el aceite en un cuenco. El aroma del pan llenó la casa. Era un olor cálido, pero esa vez traía más preguntas que respuestas. Con el pan listo en las manos, la viuda salió hacia el hombre, que la esperaba bajo el sol. No sabía si lo que estaba haciendo era locura o fe, pero algo en su corazón le decía que ese momento iba a cambiarlo todo. Con el pan entre las manos, la viuda caminó hacia el hombre. Cada paso era una batalla interna. ¿Y si todo esto es un error? ¿Qué clase de madre pone a un desconocido primero que a su hijo? Pero ahí estaba, con el corazón latiendo como tambor,
dispuesta a hacer algo que nunca habría imaginado. Al llegar, el hombre seguía sentado tranquilamente, como si el calor o la sequía no le afectaran. Cuando ella le entregó el pan, él lo tomó con una sonrisa tranquila, casi como si ya supiera que lo haría. «Gracias, mujer», dijo, con una voz tan serena que casi la hizo llorar. «Ahora vuelve a tu casa. Lo que Jehová ha prometido se cumplirá». Ella asintió, aún llena de dudas, y regresó a su hogar. Al entrar, se acercó al jarro de harina, segura de que estaría vacío. Pero al levantarlo, había harina. No solo eso, cuando inclinó la vasija de aceite, todavía quedaban unas gotas, lo suficiente para otra tanda de pan. «Mamá, todavía hay harina», gritó su hijo desde el rincón, sus ojos brillando con asombro. La viuda se quedó inmóvil, mirando los ingredientes como si fueran un tesoro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no de tristeza, sino de un alivio tan grande que casi le faltó el aire. «Es verdad. Jehová nos ha bendecido», murmuró, abrazando a su hijo con fuerza. Esa noche, la casa, que antes estaba llena de silencio y desesperanza, parecía otro lugar. Compartieron pan fresco con el hombre como visita, pero esta vez no como si fuera lo último, sino como si fuera el primero de muchos. La sonrisa del niño lo decía todo. Había esperanza. Al día siguiente, la viuda fue directo al jarro. Todavía había harina, y el aceite seguía fluyendo. Esto se repitió día tras día. El hombre, que había resultado ser el profeta Elías, se quedó en su casa un tiempo, compartiendo el pan que ella preparaba y contando historias sobre el Dios que siempre provee. Una tarde, mientras amasaba, la viuda no pudo contener una pregunta que le rondaba desde el primer día. «Dígame, profeta, ¿por qué vino a mí? Yo no soy nadie importante. Ni siquiera tengo recursos como para dar algo. ¿Por qué no buscó a alguien más?» Elías la miró desde donde estaba sentado, con esa calma que parecía eterna, y le respondió: «Jehová no elige a las personas por lo que tienen, sino por lo que son. Tú creíste, aunque no tenías razones para hacerlo. Le diste a Dios lo único que tenías, fe. Eso es más valioso que cualquier riqueza». La viuda se quedó en silencio, reflexionando. Todo este tiempo había pensado que no tenía nada, pero nunca se dio cuenta de que la fe era lo único que realmente necesitaba. Con el tiempo, la provisión no solo llenó sus jarros, sino también su corazón. El niño, que antes apenas hablaba, ahora corría y reía. Amasaba junto a su madre y escuchaba fascinado las historias de Elías sobre el Dios de Israel. Era como si la sequía ya no tuviera poder sobre ellos, aunque el mundo seguía igual de árido afuera. Cuando finalmente la sequía terminó y la lluvia volvió, el milagro del jarro y la vasija también llegó a su fin. Pero para la viuda y su hijo, la verdadera bendición ya había ocurrido. Habían aprendido que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca los deja solos. Desde ese día, la viuda no volvió a dudar. Cada vez que amasaba pan, recordaba el milagro, y su fe se volvía más fuerte. La parábola del buen samaritano. Jesús contó esta historia cuando alguien le preguntó: «¿Quién es mi prójimo?». Empezó diciendo: «Hace muchos años, pero muchos años, un hombre bajaba por un camino que iba de Jerusalén a Jericó. Este no era un camino cualquiera. Era famoso porque era peligroso, lleno de curvas estrechas, zonas solitarias y sobre todo porque siempre había ladrones al acecho. Vamos, era de esos caminos que hasta los más valientes pensaban 2 veces antes de cruzar. Este hombre, al que llamaremos David, para que sea más fácil imaginarlo, iba caminando tranquilamente, tal vez pensando en su casa, en su familia o en el negocio que acababa de cerrar. Llevaba una bolsa con provisiones y un poco de dinero. Pero, como dicen, la mala suerte nunca avisa. De repente, unos tipos salieron de entre las rocas. Eran ladrones, y no cualquier tipo de ladrones, sino de esos despiadados que no te dejan nada. Lo agarraron por sorpresa. Dame todo lo que llevas», gritó uno de los ladrones, mientras otro lo empujaba al suelo. David intentó defenderse, pero eran demasiados. Lo golpearon hasta dejarlo en el suelo, casi inconsciente. Le quitaron su bolsa, su dinero, hasta la ropa que llevaba puesta, y luego se fueron, dejándolo tirado ahí, como si no valiera nada. Ahí estaba él, malherido, con el cuerpo lleno de moretones, sangre y apenas respirando. ¿Te imaginas lo que debió sentir? Era un lugar solitario. Nadie pasaba por ahí con frecuencia. Seguro pensó: «Aquí es donde me muero». Pero el destino aún tenía algo guardado para él. Al rato, mientras David seguía ahí tirado, apenas consciente, escuchó pasos. Era alguien que se acercaba.
Con mucho esfuerzo, levantó un poco la cabeza y vio una figura. Era un sacerdote, un hombre de Dios. David debió sentir algo de esperanza en ese momento. Seguro pensó: gracias, Señor. Este hombre me ayudará. Pero, ¿sabes qué pasó? El sacerdote lo vio, sí, pero en lugar de acercarse se detuvo un momento. Frunció el ceño como si estuviera viendo algo desagradable. Y luego cruzó al otro lado del camino. Así nomás, lo ignoró y siguió su camino como si nada. David quedó devastado. ¿Te imaginas? Cuando más necesitaba ayuda, el que debía mostrar compasión se hizo el desentendido. Pero bueno, pensó que tal vez alguien más vendría. No podía rendirse aún. Un poco después se escucharon más pasos. Esta vez era un levita. Para que me entiendas, los levitas también eran personas dedicadas a Dios. Ayudaban en el templo y conocían bien las leyes de compasión y misericordia. Seguro que este sí iba a detenerse, ¿no? Pero no. El levita hizo lo mismo que el sacerdote. Lo miró de reojo, se encogió de hombros y siguió de largo. Era como si llevaran prisa, o como si pensaran: esto no es mi problema. David estaba al borde de perder toda esperanza. ¿Quién lo iba a ayudar ahora? Pero, como dicen, la vida tiene formas misteriosas de sorprenderte. Un rato después, apareció otro viajero, pero este no era ni sacerdote ni levita. Era un samaritano, y déjame explicarte algo. En esa época, los samaritanos y los judíos no se llevaban nada bien. Los judíos miraban a los samaritanos como si fueran inferiores, casi como enemigos. Así que, si alguien tenía razones para no detenerse, era este samaritano. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. El samaritano vio a David tirado en el suelo, y en lugar de ignorarlo, algo en su corazón se movió. Tal vez pensó: ¿y si fuera yo el que está ahí tirado? Se acercó rápidamente, se agachó junto a él y le habló con una voz cálida, tratando de calmarlo. «Amigo, tranquilo, ya estoy aquí, vamos a ayudarte», le dijo mientras revisaba sus heridas. David apenas podía hablar, pero logró susurrar: «Gracias. Pensaba que nadie iba a ayudarme». El samaritano no perdió tiempo. Sacó de su bolsa un poco de vino y aceite, cosas que llevaba para su viaje, y empezó a limpiar las heridas de David. Con mucho cuidado, arrancó pedazos de su propia ropa para hacer vendas improvisadas. «Esto va a doler un poco, pero tienes que aguantar, ¿sí?», le dijo, mientras David apenas asentía con la cabeza. Después de atenderlo lo mejor que pudo, el samaritano miró a su burro. Sabía que no podía dejar a David ahí. Así que, con mucho esfuerzo, lo levantó y lo subió al burro. Luego, él mismo empezó a caminar, llevando al animal con cuidado para no lastimar más al herido. Después de un buen rato, llegaron a una posada. El samaritano entró y llamó al encargado. «Amigo, necesito tu ayuda. Este hombre está muy mal. Déjalo quedarse aquí y cuídalo», dijo mientras sacaba 2 monedas de plata de su bolsa. El posadero miró al herido y luego al samaritano. «¿Y si los gastos son mayores?», preguntó dudando. El samaritano no lo pensó 2 veces. «Si gastas más, no te preocupes. Cuando regrese por aquí, te pagaré lo que falte». El posadero asintió, impresionado por la generosidad de este hombre. Y el samaritano, sabiendo que había hecho lo correcto, se despidió, dejando a David en buenas manos. ¿Y sabes qué? Jesús contó esta historia cuando alguien le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y lo que dejó claro es que no importa de dónde seas, qué creas o quién seas. Lo que importa es cómo tratas a los demás. El sacerdote y el levita, que debían dar el ejemplo, fallaron. Pero el samaritano, el menos esperado, demostró lo que significa amar al prójimo de verdad. Ahora dime, si fueras tú caminando por ese camino, ¿qué harías? ¿Serías como el sacerdote, como el levita o como el samaritano? A veces, la vida nos pone pruebas donde menos lo esperamos. Y cuando ayudamos a alguien, no solo cambiamos su vida, también cambiamos la nuestra. Y eso es lo que te quería contar. ¿Qué opinas? ¿Te pasó algo similar? La parábola de la ovejita robada. Esta historia fue contada por el profeta Natán al rey David en aquellos tiempos, cuando David cometió un grave pecado. Empezó diciendo: «Mira, esto pasó hace mucho, en una ciudad cualquiera. Había 2 hombres que vivían ahí, pero no podían ser más diferentes. Uno de ellos era rico. Y cuando digo rico, me refiero a rico de verdad. Tenía montones de ovejas y vacas, tierras que parecían no tener fin, y una casa que parecía un palacio. Su ropa era fina, sus anillos brillaban al sol, y siempre andaba con la nariz en alto, como si el mundo entero le debiera algo. El otro hombre, bueno, era todo lo contrario.
pobre, pero pobre de esos que luchan cada día para poner un plato de comida en la mesa. Vivía en una casita chiquita hecha de barro, con un techo de paja que a duras penas aguantaba la lluvia. Tenía esposa y 3 hijos, y aunque su vida era difícil, era un hombre lleno de bondad y con un corazón más grande que cualquier mansión. Ahora, este hombre pobre no tenía mucho, pero había algo que él cuidaba como si fuera lo más valioso del mundo: una pequeña oveja. Esta ovejita no era como las demás. Él la había comprado con lo poco que había ahorrado durante meses, y desde entonces se convirtió en parte de su familia. Imagínate esto: todas las mañanas él salía al patio y la ovejita lo seguía como un perrito. La alimentaba con lo mejor que podía encontrar, aunque eso significara que él y su familia comieran menos. Sus hijos jugaban con ella, y cuando el día terminaba, la ovejita dormía en la casa, acurrucada junto a los niños, como si fuera otro miembro de la familia. Una noche, mientras acariciaba la cabeza de la ovejita, el hombre pobre le dijo en voz baja: «Eres más que una oveja, ¿sabes? Eres parte de nosotros. No sé qué haríamos sin ti». Y aunque la ovejita no podía hablar, sus ojos brillaban como si entendiera cada palabra. En cambio, el hombre rico ni siquiera sabía cuántas ovejas tenía. ¿Te imaginas eso? Tenía tantas que nunca las veía. Las cuidaban sus criados, y para él no eran más que números, algo que hacía que su riqueza creciera. Un día, llegó un viajero a la ciudad. Era costumbre en ese tiempo recibir a los viajeros con comida y techo. Este hombre, cansado y con la ropa llena de polvo del camino, fue directo a la casa del rico, porque, claro, se notaba desde lejos que ahí no faltaba nada. Tocó la puerta y, después de unos segundos, un sirviente lo dejó pasar. El hombre rico, sentado en una silla enorme, lo recibió con una sonrisa fría, más de compromiso que de amabilidad. «Bienvenido», dijo, estirando la mano como si estuviera haciendo un gran favor. «¿Qué necesitas?» «Señor», respondió el viajero inclinando la cabeza, «he venido de muy lejos y no he comido en días. ¿Podría ofrecerme un poco de comida?» El rico lo miró de arriba a abajo, evaluándolo como si estuviera decidiendo cuánto esfuerzo valía ayudarlo. Luego chasqueó los dedos para llamar a uno de sus criados. «Prepárenle una comida», ordenó, pero justo cuando el criado iba a salir, el rico lo detuvo. «Espera, no uses ninguna de mis ovejas. Hay un hombre pobre al otro lado del pueblo. Tiene una ovejita que siempre lleva cargando como si fuera su hija. Ve y tráela». El criado dudó por un segundo. «¿La ovejita del hombre pobre?», preguntó, sorprendido. «Señor, ¿por qué no tomamos una de las suyas? Tiene tantas que ni se notará». El rico frunció el ceño. «¿Acaso te estoy pidiendo tu opinión? Haz lo que te dije». El criado bajó la cabeza y salió de la casa. Al otro lado del pueblo, el hombre pobre estaba en su pequeño patio, cuidando su jardín, mientras la ovejita mordisqueaba la hierba a su lado. El sol estaba bajando, y el aire tenía ese olor fresco que solo viene al final de un día de trabajo duro. De repente, escuchó pasos. Miró hacia la entrada y vio al criado del hombre rico acercándose, con una expresión seria en el rostro. «Buenas tardes», dijo el criado, pero su tono no era amigable. «Buenas tardes», respondió el hombre pobre, limpiándose las manos en la ropa. «¿En qué puedo ayudarle?». El criado no perdió tiempo. «Vengo a llevarme tu oveja». El hombre pobre se quedó helado. «¿Mi ovejita?», preguntó incrédulo. «Pero es todo lo que tengo». El criado suspiró como si quisiera evitar una discusión. «Es una orden del hombre rico. La necesita para preparar una comida para un viajero». «Pero él tiene cientos de ovejas», dijo el hombre pobre tratando de razonar. «¿Por qué querría la mía? Es solo una ovejita pequeña. Para nosotros es como parte de la familia». El criado lo miró con algo de pena, pero sabía que no podía desobedecer. «Lo siento, pero no puedo volver sin ella». El hombre pobre trató de proteger a la ovejita, colocándose frente a ella, pero el criado era más fuerte. Se acercó, tomó a la ovejita en brazos, y a pesar de los balidos desesperados del animal y las súplicas del hombre pobre, se la llevó. «Por favor», gritó el hombre pobre, con los ojos llenos de lágrimas. «Es lo único que tenemos». Pero sus palabras se perdieron en el aire. El hombre pobre se quedó ahí, viendo cómo su ovejita desaparecía en la distancia. Sus hijos, que habían salido al escuchar los gritos, lo abrazaron, y él trató de consolarse pensando que, tal vez, Dios veía su dolor y no lo abandonaría. Mientras tanto, en la casa del rico, la ovejita fue sacrificada y servida al viajero, quien comió sin saber el sufrimiento que había causado. Y así, aquella pequeña ovejita
que significaba todo para un hombre pobre, terminó siendo víctima de la avaricia y la insensibilidad del hombre rico. Cuando Natán terminó de relatar la historia, el rey David, conmovido e indignado, se levantó de su trono. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y asombro, y su voz retumbó en la sala del palacio. «Ese hombre merece morir», exclamó David lleno de furia. «¿Cómo pudo ser tan despiadado? Debe pagar por lo que ha hecho devolviendo 4 veces el valor de la oveja, porque no tuvo compasión». Natán, que había observado al rey con calma, dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. Su voz, aunque tranquila, tenía una fuerza imponente. «Tú eres ese hombre». David quedó en silencio, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su expresión pasó de la ira al asombro y luego a una profunda vergüenza. Natán continuó, sin desviar la mirada. «Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, habría hecho por ti cosas mucho mayores. Pero despreciaste la palabra de Jehová al hacer lo que es malo a sus ojos. Mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas, y tomaste a su esposa como tuya. Por eso, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste al tomar a la esposa de Urías como tu esposa». Las palabras de Natán atravesaron el corazón de David como una espada. Él sabía que lo que el profeta decía era verdad. Había cometido un grave pecado, no solo contra Urías y Betsabé, sino contra Jehová mismo. David cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. «He pecado contra Jehová», dijo, con la voz quebrada y el rostro lleno de lágrimas. Natán, al ver el arrepentimiento sincero de David, respondió con un tono más suave: «Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás por esto, pero debido a que con este acto despreciaste a Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». David se inclinó aún más, reconociendo que las consecuencias de sus actos eran inevitables. A pesar de su arrepentimiento, entendía que sus decisiones habían deshonrado el nombre de Jehová, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. En los días que siguieron, David se postró en oración y ayuno, rogando a Jehová por misericordia. Esos momentos de humillación y arrepentimiento lo llevaron a escribir el Salmo 51, donde expresó su profundo dolor y su anhelo de volver a estar en paz con Jehová. «Lávame por completo de mi error, y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está constantemente delante de mí. Contra ti solamente he pecado, y he hecho lo que es malo a tus ojos. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y pon dentro de mí un espíritu nuevo y firme». Aunque el hijo que había tenido con Betsabé murió, David experimentó el perdón de Jehová. Aprendió que aunque las consecuencias del pecado son inevitables, Jehová es misericordioso y está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Moraleja: esta historia nos enseña que nuestro Padre Celestial ve todas nuestras acciones, pero también es un Dios de perdón. Si cometemos errores y nos alejamos de sus caminos, podemos volvernos a Él con un corazón arrepentido. Como David, podemos experimentar la misericordia de Jehová y encontrar paz en su perdón. Mira, había un rebaño de 100 ovejas. 100, 99 de ellas siempre seguían al pastor. Obedientes, tranquilas, seguras. Caminaban donde él caminaba, dormían donde él indicaba, comían lo que él les daba. Pero entre ellas había una diferente. Siempre iba más atrás, siempre miraba hacia otro lado. Siempre sentía que algo le faltaba, como si más allá de las colinas hubiera algo mejor, algo más grande que simplemente seguir al pastor. «¿Por qué siempre en fila?», murmuraba. «¿Por qué no podemos ir donde queramos?». Las otras ovejas la miraban con paciencia. «Porque el pastor nos cuida», decían. «Nos protege de los lobos, de los barrancos, del frío». Pero la oveja perdida bufaba: «Nunca he visto un lobo. Y lo del barranco, puro cuento, para asustarnos». Las demás suspiraban. Algún día entendería. Y ese día llegó antes de lo que nadie imaginó. El sol doraba las colinas y el viento jugaba con la hierba alta. Era una tarde tranquila, perfecta. El pastor guiaba al rebaño de regreso al refugio, su cayado en la mano, su mirada atenta, como siempre. «Vamos, pequeñas». Su voz era profunda y serena. «Es hora de volver a casa». Pero la oveja perdida no escuchó. Estaba entretenida con un arbusto más verde y jugoso que los demás. «Solo un bocado más», pensó. Dio un paso, luego otro, y otro. Cuando alzó la cabeza,
Silencio. El rebaño ya no estaba. Su corazón se encogió. ¿El pastor? Nada. El cielo, antes cálido y anaranjado, ahora se teñía de gris. La brisa fresca se había transformado en un viento helado que le erizaba la lana. Y entonces lo escuchó. Au, se le heló la sangre. Un lobo. No, dos. Ojos amarillos brillaron en la maleza. Sombras se movieron en la oscuridad. El miedo la hizo reaccionar. Corrió. Corrió como nunca, sintiendo el suelo arder bajo sus patas. Saltó piedras. Se deslizó por la hierba húmeda. El aliento pesado. El corazón desbocado. Pero el suelo estaba resbaloso. Tropezó. Rodó cuesta abajo entre espinas y ramas secas. Intentó levantarse, pero su lana estaba atrapada. No podía moverse. Los lobos se acercaban. Sus hocicos abiertos. Sus ojos hambrientos. La oveja perdida se encogió, su pequeño cuerpo temblando. ¿Por qué fui tan tonta?, susurró. Debí quedarme con el pastor. El miedo la paralizó. Esperó lo peor. Lejos de ahí, en la cima de una colina, el pastor contaba sus ovejas. 97, 98, 99. Se detuvo. Algo estaba mal. Frunció el ceño. Su corazón, siempre calmado, se aceleró. «Falta una». Los otros pastores lo miraron. «Es solo una oveja», dijo uno. «No vale la pena arriesgarse de noche». Pero el pastor no los escuchó. Tomó su bastón, se ajustó el manto y salió corriendo. No le importó la noche. No le importó el frío. No le importó que el camino fuera peligroso. Su oveja estaba en algún lugar, sola, asustada, y él no iba a dejarla. La oveja perdida sintió el aliento caliente de los lobos más cerca. Uno levantó la pata. Se preparaba para saltar. Pero entonces, «Largo de aquí». Un trueno en la noche. Las sombras de los lobos se congelaron. Alguien venía. Era el pastor. Una antorcha en una mano. Su cayado en la otra. Crack. Golpeó el suelo con fuerza. Las llamas iluminaron su rostro decidido. Fuego. Los lobos gruñeron, pero sabían que habían perdido. Se dieron media vuelta y se esfumaron entre la maleza. El pastor esperó unos segundos, respirando fuerte. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, se arrodilló junto a la oveja perdida. Ella lo miró, los ojos grandes, llenos de lágrimas. «Pastor, yo...» No pudo terminar la frase. El pastor no le preguntó por qué se había ido. No la regañó. No le dijo, «Te lo advertí». Solo sonrió y la cargó sobre sus hombros. «Vámonos a casa». El camino de regreso fue largo. Pero el pastor no se quejó ni una sola vez. Cuando llegó al pueblo, gritó con alegría. «Amigos, vecinos», llamó a todos. «Regocíjense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se había perdido». Las otras ovejas corrieron a su encuentro. Algunas balaban emocionadas, otras la miraban con curiosidad. La oveja perdida las miró, luego al pastor, y algo dentro de ella cambió para siempre. Desde ese día nunca volvió a alejarse, no por miedo, sino porque finalmente entendió lo que significaba el amor del pastor. A veces crees que puedes solo, que no necesitas guía, pero el mundo es oscuro. Hay cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. La buena noticia es esta. No importa cuán lejos hayas ido, no importa qué tan roto estés, Dios ya salió a buscarte, y cuando te encuentre, no te dirá, «Te lo advertí». Solo te tomará en sus brazos y te llevará a casa. ¿Sabías de la parábola del pescador? Si no sabes, te la cuento. Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea a la orilla del mar de Galilea, vivían hombres que dependían de las aguas para alimentarse. Si había pesca, había vida. Si no, el hambre entraba a sus casas como un visitante no deseado. El mar, aunque generoso, no era amigo de nadie. Aquel día nadie en el pueblo imaginaba que el mar les tenía preparada una prueba. Simón, un viejo pescador de manos ásperas y mirada cansada, miró el cielo con el ceño fruncido. «No me gusta esto», murmuró. A su lado un joven llamado Jonás, con el pecho inflado de juventud y confianza, se rió. «Viejo, siempre dices lo mismo», dijo, acomodando la red en su hombro. «El mar está en calma». Simón siguió observando el horizonte. «Huele a tormenta». Jonás resopló. «El mar da y el mar toma, pero hoy nos dará». El anciano lo miró con severidad. «Muchacho, el mar no da nada, lo presta». Pero los demás pescadores ya estaban empujando sus barcas al agua. No había tiempo para supersticiones. Al principio todo parecía normal. El agua estaba serena, la brisa era fresca, el cielo azul. Pero las redes seguían vacías. «Hoy está difícil», dijo uno de los hombres frotándose la nuca.
Ya vendrán los peces, insistió Jonás, lanzando su red otra vez. Y entonces... un trueno, un rugido en el cielo, profundo, amenazante. Un relámpago partió el cielo, y el mar se convirtió en un monstruo. Las olas se alzaron como colinas enojadas. El viento se convirtió en un látigo invisible que azotaba las barcas. «A los remos», gritó Simón. «Regresen». Pero el mar no los dejó. Las barcas eran sacudidas como juguetes en manos de un gigante furioso. Un hombre perdió el equilibrio. Cayó al agua. «Sujétalo». Las manos se estiraron, pero las olas lo tragaron antes de que alguien pudiera salvarlo. Más pescadores fueron arrancados por la tormenta. Algunos gritaban por ayuda. Otros cerraban los ojos y oraban. Y el cielo guardó silencio. Entonces, tan repentinamente como llegó, la tormenta desapareció. Las aguas quedaron quietas. El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de rojo. Los pescadores sobrevivientes miraron a su alrededor. Faltaban hombres. Faltaban barcas. El mar no los devolvió. Cuando llegaron a la orilla, el pueblo entero los esperaba. Las mujeres buscaban con desesperación a sus esposos. Algunas los encontraron. Otras no. Los niños miraban con los ojos llenos de miedo. El silencio era más fuerte que cualquier grito. Simón se quedó quieto, con el rostro endurecido. «Nos dejó con las manos vacías», murmuró. Jonás, con el cabello aún mojado y los músculos temblando, apretó los puños. «Si no pescamos hoy, mañana nuestras familias no comerán». El anciano lo miró con dureza. «¿Y qué quieres que hagamos, muchacho? ¿Lanzarnos al agua con las manos desnudas?» Pero Jonás no bajó la cabeza. «Tenemos que intentarlo una vez más». Algunos miraron el suelo, otros negaron con la cabeza, hasta que Simón bufó y tomó un remo. «Espero que no nos hagas perder el tiempo». Los demás hicieron lo mismo, y una vez más fueron al mar. Las redes fueron lanzadas. Los hombres esperaron. El agua se mecía suavemente. El sol brillaba. Nada sucedió. Uno de los pescadores chasqueó la lengua, otra vez perdiendo el tiempo. De pronto algo jaló la red de uno tan fuerte que casi los arrastra al agua. «Agárrenla». Las barcas se inclinaron peligrosamente. Las manos ardían. Los brazos temblaban. Pero nadie soltó la red, porque sentían que lo que atraparon era más que solo peces. Con un último esfuerzo, levantaron la red, y lo que vieron les cortó la respiración. Peces. Cientos. Brillaban como plata líquida bajo el sol. Los pescadores gritaron de alegría. «El mar nos devolvió todo. Esto es una fortuna». Pero al llegar a la orilla, algo estaba mal. Un pescador tomó un pez y frunció el ceño. Las escamas estaban opacas, la carne blanda, el olor insoportable. «Espera, este pez está podrido». El murmullo de la gente se apagó. No todos los peces eran buenos. Uno a uno los separaron. Los buenos a las cestas, los malos a la arena. Y entonces, una voz se escuchó. «Así será al final de los tiempos». Los pescadores levantaron la vista. Jesús estaba allí, de pie mirando la red, su túnica ondeando con el viento. Jesús tomó un pez sano y lo dejó en la cesta. Este representa a los que han vivido con fe, amor y justicia. Luego, tomó uno podrido y lo arrojó lejos. Y este es como aquellos que han rechazado la verdad. Los pescadores sintieron un escalofrío. Jesús los miró a todos. «El reino de los cielos es como esta red. Atrapa a todos». Algunos intercambiaron miradas. Pero al final, Jesús tomó aire. «Vendrán los ángeles y harán lo mismo que ustedes hacen ahora», señaló la arena. «Separarán a los justos de los malvados». Hizo una pausa. «Y los que no pertenezcan al reino serán echados fuera». El viento sopló más fuerte. Jesús dio un paso atrás. «Así que asegúrense de ser como los peces buenos». Y sin decir más, se marchó. Los pescadores, que minutos antes reían por su suerte, ahora solo miraban la red, porque ahora entendían algo que antes no habían visto. Todos estamos en la red, pero no todos serán guardados en la cesta. Uno de los pescadores miró la arena. «Hermano», el otro no respondió, porque en su mente solo había una pregunta. Cuando llegue el día de la separación, ¿en qué lado estaré? La parábola de la levadura. En un pueblito polvoriento de Galilea vivía una mujer llamada Sara. No era cualquier mujer. Era la mejor panadera del pueblo. Dicen que su pan era tan bueno, tan esponjoso, que hasta los viajeros se desviaban de su camino solo para probarlo. Pero su secreto no estaba en la harina ni en el agua del pozo. Su secreto estaba en algo tan pequeño que muchos despreciaban: la levadura. Aquella mañana, con las mangas arremangadas y las manos cubiertas de harina,
Sara mezclaba los ingredientes en un cuenco grande de barro. El sonido del amasado resonaba en la pequeña cabaña. Amasaba con fuerza, con paciencia, con el cariño de quien sabe que la masa tiene que sentir el calor de las manos para crecer bien. De pronto, la puerta de la panadería se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento y polvo. «Sara, ¿cómo estás?», exclamó Raquel, su vecina y amiga de toda la vida, entrando sin pedir permiso. Sara, sin levantar la mirada, siguió amasando. «Pues aquí, dándole a la masa, como siempre». Raquel se acercó y miró dentro del cuenco con curiosidad. «Oye, eso se ve muy poca cantidad. ¿Segura que no te va a quedar un pan todo duro y seco?». Sara soltó una risita y, con un gesto casi teatral, sacó un pequeño trozo de levadura de su delantal. Lo sostuvo entre los dedos y lo mostró a su amiga. «¿Ves esto?». Raquel arrugó la nariz. «Es una migaja. ¿Eso es todo?». Sara sonrió sin decir nada y metió la levadura en la masa. Luego comenzó a amasarla con fuerza, doblándola una y otra vez, asegurándose de que el ingrediente quedara bien distribuido. Cuando terminó, cubrió el cuenco con un paño de lino y lo dejó en un rincón de la cocina. Raquel cruzó los brazos. «Bueno, ¿y ahora qué?». Sara se sacudió las manos y se inclinó contra la mesa de madera. «Ahora esperamos». Raquel se encogió de hombros. «Bah, no creo que eso haga gran cosa. Yo he intentado hacer pan antes y siempre me sale duro como piedra». Sara se rió. «Eso es porque no tienes paciencia, querida. El pan, como la vida, necesita su tiempo para crecer». El día siguió su curso. Sara y Raquel salieron al mercado, regatearon con los vendedores, compraron especias y frutas. El sol comenzó a bajar y, cuando volvieron a la panadería, Raquel se detuvo en seco en la puerta. «¿Pero qué es esto?», exclamó, llevándose las manos a la cabeza. La masa que antes era pequeña ahora rebosaba del cuenco, inflada y suave, casi como si tuviera vida propia. Se desbordaba por los lados y el paño que la cubría estaba levantado, como si algo estuviera tratando de salir de allí. Raquel dio un paso atrás, sorprendida. «¿Cómo es posible? Si solo pusiste un poco de levadura». Sara sonrió y se acercó con calma. «Te lo dije, la levadura es pequeña, pero su poder es grande. Solo hace falta mezclarla bien y darle tiempo. Tarde o temprano, transforma toda la masa». Raquel seguía mirando con los ojos abiertos como platos. «Esto es una locura. Es como magia». Sara negó con la cabeza. «No es magia, es el secreto de la vida». Raquel la miró con curiosidad. «¿Cómo así?». Sara se sentó en un banco de madera y se limpió el sudor de la frente. «El otro día escuché a Jesús hablar sobre esto. Contó que el reino de Dios es como la levadura. Parece algo insignificante, algo que nadie nota, algo que la gente subestima. Pero una vez que entra en el corazón de una persona, lo cambia todo». Raquel frunció el ceño, pensativa. «¿Así como esta masa?». «Exacto. Mira esta harina. Antes era solo polvo sin forma. Estaba seca, sin vida. Pero cuando le metimos la levadura empezó a cambiar. Creció, se expandió, se volvió algo nuevo». Raquel asintió, viendo cómo la masa seguía elevándose, viva, poderosa. «Entonces, ¿quieres decir que si el reino de Dios entra en alguien, aunque sea poquito, tarde o temprano esa persona cambia?» Sara le dio una palmada en la espalda. «Eso es. Primero parece que nada pasa, pero con el tiempo la fe crece dentro de uno. Te transforma desde adentro hacia afuera, hasta que ya no eres la misma persona». Raquel se quedó en silencio por un momento, asimilando la lección. «¿Y qué pasa si alguien no deja que la levadura entre en su vida?». Sara suspiró y señaló un pequeño montón de harina seca en la mesa. «Pues sigue siendo solo polvo, sin vida, sin cambio, sin propósito». Raquel la miró fijamente. Luego, con decisión, se arremangó las mangas. «Sara, ¿me enseñas a hacer pan? Pero esta vez bien». Sara sonrió y le alcanzó un poco de harina. «Con una condición». «¿Cuál?». «Que no solo aprendas a hacer pan, sino que también aprendas a dejar que la levadura del reino cambie tu vida». Raquel tomó la harina y con una sonrisa empezó a amasar. Y así, mientras el aroma del pan recién horneado llenaba la aldea aquella noche, dos mujeres comprendieron un misterio del cielo. Lo pequeño puede parecer insignificante, pero cuando es real, lo transforma todo. En un pequeño pueblo, había un hombre llamado Samuel, cuya vida había cambiado para siempre tras un trágico accidente. Años atrás,
Mientras caminaba por la carretera, un conductor imprudente lo había atropellado. Aunque sobrevivió milagrosamente, el accidente dejó sus piernas paralizadas y desde entonces dependía de una silla de ruedas que le había regalado un hombre bondadoso. Samuel vivía con su esposa en una casita humilde a las afueras del pueblo. No tenían hijos, pero su compañera era su mayor apoyo. Sin la posibilidad de trabajar, Samuel había tenido que dejar el pequeño apartamento que arrendaban en la ciudad. Y desde entonces, su vida se centraba en pedir limosna. Cada mañana, su esposa lo llevaba al final de un callejón del pueblo, donde él colocaba un viejo frasco en el suelo, esperando que los transeúntes dejaran algunas monedas. Por las tardes, cuando el sol empezaba a ocultarse, ella volvía de sus trabajos temporales y juntos regresaban a casa. La rutina de la pareja, aunque difícil, se mantenía firme. Sin embargo, un día, la esposa de Samuel cayó enferma. Su salud ya no le permitía trabajar ni llevar a Samuel al pueblo. Él, entonces, tuvo que aprender a movilizarse solo, enfrentando la incomodidad y los peligros del camino. Con esfuerzo y determinación, logró seguir con su rutina, aunque cada día parecía más largo y agotador. Una tarde, mientras Samuel esperaba las últimas monedas para completar la cena, notó a un hombre extraño acercándose. Era un mendigo de apariencia peculiar, con ropas gastadas y un viejo morral al hombro. El desconocido se sentó cerca de Samuel con un suspiro pesado y habló con voz áspera pero amable. «Perdona que me siente aquí, amigo. Estoy muy cansado». Samuel, acostumbrado a compartir su espacio con otros necesitados, respondió con una sonrisa. «La calle es de todos. ¿De dónde vienes?» «De muy lejos», contestó el mendigo mirando al horizonte. «¿Y a dónde vas?», preguntó Samuel intrigado. El hombre encogió los hombros. «No lo sé. Tal vez pase la noche por aquí». Samuel, al ver su evidente agotamiento, sacó una botella de agua que guardaba y se la ofreció. «Toma, bebe un poco. Se nota que tienes sed». El mendigo tomó la botella y bebió con avidez. Luego sonrió. «Qué rica está esta agua. Pero, si te soy sincero, me vendría bien algo para matar el hambre». Samuel lo miró con compasión. Sacó de su bolsa 2 panes, los únicos que tenía para esa noche, y se los ofreció. «Come, amigo. Es todo lo que tengo». El mendigo aceptó los panes, los comió con calma y al terminar dijo con una voz llena de gratitud: «Cristo está contigo, hermano». Samuel, sorprendido, levantó las cejas. «¿Por qué dices eso?» «Porque, aún teniendo poco, compartiste conmigo. Dices que pides limosna, pero tienes más bondad en tu corazón que muchos que tienen riquezas». Samuel sonrió con humildad. «Sé lo que es tener hambre, amigo, y sé cómo se siente cuando alguien te ayuda». Los dos hombres se quedaron en silencio un rato, compartiendo la tranquilidad de la tarde. Finalmente Samuel rompió el silencio. «¿Tienes dónde pasar la noche?» El mendigo negó con la cabeza. «No te preocupes. Encontraré algún rincón». Samuel lo pensó un momento antes de decir: «No quiero cambiar tus planes, pero ¿qué te parece venir a mi casa esta noche? No es grande ni tengo mucho, pero hay un techo y algo para saciar el hambre. Además, parece que va a llover». El mendigo lo miró con una expresión indescifrable antes de responder: «No quisiera incomodar a tu esposa». Samuel, algo sorprendido, preguntó: «¿Cómo sabes que tengo esposa?» El hombre sonrió y movió la cabeza. «Lo supuse. No me hagas caso». «Pues supusiste bien», dijo Samuel sonriendo también. «Pero no te preocupes. Ella es buena y estará contenta de recibirte». El mendigo asintió. «Está bien, iré contigo». Con la ayuda del mendigo, Samuel recogió sus cosas y se prepararon para el trayecto. El hombre empujaba la silla de ruedas con cuidado y Samuel cargaba el morral del mendigo en sus piernas. Al notar lo que había dentro, preguntó: «¿Qué llevas aquí?» «Velas», respondió el mendigo, sin dar más detalles. «¿Para qué necesitas tantas velas?» «Para alumbrar mis noches». Samuel no preguntó más, aunque sentía curiosidad. Durante el camino decidió compartir su historia. Le habló del accidente que lo había dejado en silla de ruedas, de los años difíciles que había pasado y de cómo su esposa había sido su mayor apoyo. El mendigo escuchaba en silencio, pero después de un rato preguntó: «Si pudieras pedir 2 deseos, ¿qué elegirías? ¿Volver a caminar o tener mucho dinero?» Samuel reflexionó unos momentos antes de responder: «Volver a caminar». «¿Y por qué no el dinero?» Samuel suspiró: «Porque si pudiera caminar, podría trabajar y ganar dinero por mi cuenta. El dinero se acaba, pero la posibilidad de valerte por ti mismo dura toda la vida». El mendigo asintió, como si estuviera de acuerdo. Después de un rato, para romper el silencio, Samuel dijo: «Cuéntame algo, amigo.
Una historia, tal vez. El mendigo sonrió. ¿Crees en Dios y en los milagros? Sí, mucho. Entonces, te contaré una historia de Jesús, dijo el mendigo, y comenzó a narrar con voz cálida y pausada. El mendigo le habló de una boda en Caná, donde Jesús y su madre, María, fueron invitados. Durante la celebración, el vino se terminó, lo que preocupó mucho a María. Ella le pidió a Jesús que ayudara, pero él al principio se mostró reacio. «Todavía no ha llegado mi hora, mamá», le dijo Jesús. Pero María, decidida a ayudar a los novios, instruyó a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús les ordenara. Entonces, Jesús les pidió que llenaran 6 tinajas de agua y que luego llevaran una copa al encargado de la fiesta. Para sorpresa de todos, el agua se había convertido en vino, y no cualquier vino, sino el mejor que habían probado. Este fue el primer milagro de Jesús, concluyó el mendigo, y nos enseña que siempre podemos dar lo mejor de nosotros para ayudar a los demás. Samuel quedó pensativo. «Es una buena historia. ¿Tienes otra?» El mendigo sonrió. «Claro que sí, pero será mejor que sigamos caminando. La noche se acerca. El camino hacia la casa de Samuel estaba lleno de historias. Mientras el mendigo empujaba su silla de ruedas, Samuel escuchaba con atención la voz cálida de su acompañante, que parecía saber siempre qué decir en el momento justo. Cuando terminaron la primera historia, Samuel pidió otra, y el mendigo, tras una breve pausa, continuó. «Otro día», comenzó el mendigo, Jesús y sus discípulos viajaron a una tierra llamada Samaria, donde se detuvieron en un viejo pozo de agua. Mientras los discípulos iban a comprar comida, Jesús se quedó solo. Entonces llegó una mujer samaritana con un cántaro en sus manos. Samuel, intrigado, interrumpió. «¿Por qué eso es importante? ¿Qué tiene de especial esa mujer?» «En aquel tiempo», explicó el mendigo, «los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Era extraño que hablaran entre ellos, pero Jesús no hacía diferencias. La mujer se sorprendió cuando Jesús le pidió agua. «¿Cómo puedes pedirme tal cosa, siendo tú judío y yo samaritana?», Drenia le preguntó. Jesús respondió con calma. «Si supieras quién soy, me pedirías el agua viva que quita la sed para siempre». La mujer, confundida, preguntó dónde podía conseguir esa agua, y Jesús le explicó que no era agua corriente, sino un símbolo de la vida eterna. El mendigo se detuvo un momento para añadir. Jesús también le reveló secretos de su vida, como que había tenido 5 esposos, y que el hombre con quien vivía no era su esposo. Esto dejó a la mujer sin palabras, porque se dio cuenta de que estaba frente a alguien extraordinario. La mujer corrió a contarle a todos en su ciudad sobre Jesús, y muchas personas fueron a conocerlo. Se quedaron escuchando sus enseñanzas durante 2 días, y muchas de esas personas comenzaron a creer en él. Samuel sonrió. «Es una gran historia. Me gusta cómo Jesús ve más allá de las apariencias». «Así es», dijo el mendigo. «Nos enseña que todos somos dignos de amor y compasión». Cuando llegaron a la humilde casa de Samuel, ya era de noche. La esposa de Samuel, al ver al mendigo, se sorprendió, pero rápidamente recuperó la compostura. Con una cálida sonrisa, sacrificó su única gallina para preparar un guiso que compartieron entre los 3. A la luz de un candil, el mendigo siguió contando historias, cada una más fascinante que la anterior. Narró cómo Jesús perdonó a un hombre rico llamado Zaqueo y lo ayudó a cambiar su vida, enseñándole el valor del arrepentimiento y la generosidad. Samuel y su esposa escuchaban con atención, encantados por las palabras del mendigo. Al terminar la cena, éste les dijo: «Puede que mañana, cuando despierten, ya no esté aquí. No se preocupen, debo seguir mi camino. Aquí les dejo estas velas para que iluminen sus noches». Los esposos le agradecieron y prepararon un lecho sencillo para que el mendigo descansara. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la pequeña casa. Samuel se despertó temprano, como siempre, pero notó algo extraño. Escuchó el canto de los pájaros y por un momento sintió una energía que no había experimentado en años. Llamó a su esposa para que lo ayudara a sentarse en su silla de ruedas, pero cuando intentó moverse hacia el borde de la cama, algo increíble ocurrió. «Mujer», gritó Samuel con voz temblorosa, «mis piernas se mueven». Ella lo miró incrédula, mientras él se levantaba lentamente de la cama. Las lágrimas rodaron por sus mejillas al ver a su esposo de pie, por primera vez en años. «Samuel, ¿estás caminando?», exclamó, tapándose la boca con las manos. Samuel no pudo contener la emoción. Caminó hasta la silla de ruedas, la miró con asombro y luego
Levantó la vista hacia la cama donde había dormido el mendigo. Estaba vacía. ¿Dónde está?, preguntó Samuel, buscando al extraño. Revisaron toda la casa, pero no había ni rastro del mendigo. Solo el morral con velas permanecía en un rincón. Samuel lo tomó con cuidado, sintiendo una extraña curiosidad. Al abrirlo, soltó un grito aterrador. «¡Son huesos humanos!», exclamó, dejando caer el morral. Su esposa, al ver lo que contenía, retrocedió horrorizada, pero luego algo cambió en su expresión. Tocó su pecho y se dio cuenta de que el malestar que la había aquejado durante años había desaparecido. «Samuel», susurró, «¿no te das cuenta? Esto no es obra de un hombre cualquiera. Era Jesús. Él estuvo aquí». Samuel cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro. «El Señor vino a nuestra casa. Él nos ha bendecido». Desde ese día, la vida de Samuel y su esposa cambió para siempre. Samuel recuperó la movilidad de sus piernas y pudo volver a trabajar, mientras que su esposa recobró la salud. Ambos contaron a todo el pueblo lo que había sucedido. Y cada vez que alguien preguntaba por el mendigo, ellos respondían con certeza. No era un mendigo común. Era Jesús, el Hijo de Dios. El morral con velas, que al principio había causado terror, se convirtió en un símbolo de fe para la pareja. Lo colocaron en un rincón especial de su casa, como recordatorio de aquel encuentro milagroso. Samuel, antes dependiente de la bondad ajena, ahora dedicaba su vida a ayudar a otros, compartiendo su historia y difundiendo el mensaje del mendigo: amar, perdonar y tener fe. La historia de Samuel y el mendigo nos recuerda que los milagros pueden ocurrir cuando menos lo esperamos, y que las personas que encontramos en nuestro camino pueden ser mucho más de lo que parecen. Jesús no solo devolvió las piernas a Samuel, sino que también les mostró a él y a su esposa el poder transformador de la fe y el amor.